Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Mi nombre es Álvaro Ruiz, mi socio es Augusto Castillo, que está por aquí. Nosotros empezamos este negocio literal en plena pandemia. Empezamos como un vivero boutique y luego nos fuimos transformando en lo que somos hoy en día. Y ya somos Casa de las Flores, somos galería de arte y plantas. Nuestro concepto va ya de darle las plantas súper hiper crecidas y ya listas para disfrutar. Por eso es de que van a ver y se las colocamos de forma para que el cliente ya ni siquiera tenga que estar pensando en cómo se va a ver en la casa. De nuestras pasiones es el interiorismo y las jardinizaciones, entonces también realizamos estos servicios y básicamente esto es lo que hacemos. Sí, no. Y también tenemos un taller de enmarcados en el segundo nivel que se llama Taller del Marco, así que a las órdenes también. Si nos quieren mandar también fotos de sus espacios, les podemos hacer fotomontajes con el arte, con plantas, con macetas. Aquí realmente estamos para servirles. Pues Luchi es ilustradora, emprendedora y autora. Hace unos años comenzó a pintar en tazas y platos de su uso diario, mensajes que quería tener presente para ayudarse a sí misma. Pronto tuvo encargos y pedidos de la gente que también encontró ayuda y valor en estos mensajes. Su recurso de sanación se convirtió en un emprendimiento, una marca de vajillas y hoy cuenta platos. Es una comunidad de amor propio que brinda herramientas diarias para que las personas fortalezcan su autoconfianza y su valor. Diseña también talleres y guía para apoyar a las personas en sus procesos de transformación. Cuentaplatos comparte la metodología de Ni un día sin para crear hábitos por medio de repeticiones diarias. Es creadora del podcast De Taza en Taza y un libro llamado El espejo de tu vida. Y con esto, después de mucho tiempo, le damos la bienvenida a Luchi. El tema de hoy es santuario, que es una palabra que hace rato ya me viene como rebotando en la cabeza y me pareció muy ad hoc que se presentara pues, el día de hoy. Entonces, santuario, según la propuesta que nos da Creative Mornings, es un lugar donde podemos recostar nuestra cabeza y descansar. Cabal, como decía Vida, hace muchos años un santuario era un lugar especial donde había pasado algo sagrado o era pensado como un espacio en donde había pasado algo divino. Eran lugares así súper mágicos y súper especiales y creo que precisamente por eso es que se ha perdido un poco la conexión con el santuario, porque tal vez lo hemos confundido con que es solo una iglesia o un lugar donde si es no compatible con nuestra religión tal vez no podemos ir, o tal vez también porque como es un lugar sagrado y divino no nos hemos considerado nosotros divinos y tal vez no nos sentimos dignos de acceder a un santuario. ¿Les ha pasado? Cuando estamos en un lugar demasiado blanco es como mejor no lo mancho, o si es un lugar demasiado como especial mejor no entro, como que no nos sentimos que merecemos entrar. Entonces lo primero que quiero que hagan es que tienen ahí una hoja, quiero que escriban, que dibujen, que expresen cuál es su santuario ahorita. Para ustedes, ¿cuál es su santuario donde pueden recostar su cabeza, donde pueden descansar? ¿Qué significa para ustedes la palabra santuario? Es que la escriban ahora. Terminó, quiera compartir. Ah, no quieres compartir. No quiero compartir. Quisiera compartir. ¿Sí? Para mí es un estado constante de estar en peregrinaje. ¿Estar en qué? Peregrinaje. O sea, esa sensación y ese awareness de estar en constante dentro del camino que te lleva a algo. Y eso es mi santuario. ¿Puedes enseñar tu hoja cómo lo representas? Volcanes, naturaleza, sol, estrellas, ese contacto con la naturaleza que es una garantía para el peregrino todo el tiempo. Casi toda la hoja. Sí. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Sí. Para mí son los vínculos sanos. Creo que encuentro un santuario cuando puedes hacer esa llamada donde decís te necesito, ya sabes, en un momento de alteración emocional donde solo te sentís como en recibida, y entonces estaría mi mamá, mis amigos, en mi casa, el crear un espacio también como de soledad, ¿verdad? Que es un jardín zen chiquitito, pero eso, y todo elemento que esté cerca del agua, pues eso. Yo dibujé el mar
pero porque pensé en lugar físico, pero cuando alguien dijo como lo de las conexiones y eso, pues sí, tal vez cuando está uno con ciertas amistades en donde tu plática es tan enriquecedora, tanta conexión, ¿verdad? Entonces tal vez si yo pudiera estar en la playa con estas personas sería maravilloso. ¿Y cómo lo pusiste en tu hoja? Ay, es que no me dio, solo puse el atardecer, pájaros, mar, arena. Bueno, quiero que levanten la mano las que usaron solo un pedacito de su hoja, que lo hicieron en una esquinita, un pedazo pequeño. ¿Quiénes usaron toda la hoja? ¿Quiénes dijeron no me alcanza la hoja, quiero pedir más hojas? Y es que a veces eso pasa que nos estamos limitando, porque yo en ningún momento les dije solo tienen que usar un pedacito, no pueden usar más hojas, pero a veces creemos que no podemos expandirnos más y eso es lo que a veces pasa como no tenemos un santuario pequeño. Entonces les quiero contar algo. Todos nacemos con una idea de santuario. El primer santuario que todos tenemos es nuestro hogar. Entonces es este primer espacio en donde todos crecimos, donde nacemos, donde tenemos a nuestra familia, como decía Andrea, nos sentimos seguros y pues cuando somos pequeños obviamente estamos en este espacio en donde nos sentimos seguros. Pero ¿qué va pasando conforme vamos creciendo? Que estamos metidos en el santuario y se va quedando pequeño. Entonces obviamente nuestro hogar, nuestra familia, nuestro círculo primario no puede ser nuestro santuario para siempre porque nosotros crecemos. Entonces cuando yo crezco me salgo del santuario y es cuando se rompe el nido y pues obviamente van estas fracturas con nuestra familia que son positivas pero que van creando fricción. Entonces yo les quiero compartir cuáles han sido los santuarios en mi vida que me han llevado hasta el día de hoy. Voy a hacer así. Entonces, el primer santuario que yo tuve pues obviamente fue mi familia, el primer santuario de todos. El segundo santuario que tuve en mi vida fue la iglesia. Y creo que fue un santuario muy bueno y muy fuerte, pero el problema cuando limitamos los santuarios es que creemos que un lugar externo nos va a dar la paz que nosotros queremos tener desde adentro. ¿Quiénes han ido a una iglesia llorando o han buscado algún lugar físico que represente paz desde el malestar? ¿Alguna vez? Así cuando estamos destrozados y vamos a un lugar esperando que ese lugar nos dé las respuestas. Entonces, cuando yo empecé en la iglesia, que era mi santuario, yo estaba en el colegio y estaba atravesando muchos problemas de inseguridad personal. Estaba empezando un proceso, no proceso, pero adentrándome como a empezar el problema de anorexia y pues me sentía muy triste. Entonces una amiga me dijo, mira, venía a la iglesia. Y yo pues súper feliz, le agradecí, desde el colegio empecé la iglesia hasta la universidad. Fueron casi 10 años que estuve en la iglesia, pero el problema fue que yo entraba en mi santuario, que era la iglesia, y el espacio era muy pequeño. Entonces yo me sentía limitada porque creía que no podían entrar cosas que no fueran congruentes con mi santuario. Entonces, por ejemplo, si yo tenía miedo, si yo sentía como que tengo miedo por algo, o tengo culpa, o por ejemplo le contaba a mi novio que uno está creciendo y tal vez quieres fumar o quieres salir de fiesta, yo sentía que eso no lo podía hacer en mi santuario. Entonces trataba de meter ese miedo, no sé si ahí pueden ver, y obviamente no cabía porque era muy pequeño. Entonces yo simplemente me estaba quedando pequeña en mi santuario y pues ¿qué hacía? Me tenía que salir porque yo quería experimentar otras cosas y no las podía integrar en mi santuario. Ese fue el segundo santuario que tuve. El tercer santuario fue que yo fui voluntaria en Techo. No sé si conocen esa fundación. Súper bonita. Conste que los santuarios no son malos, ¿verdad? Simplemente yo los limitaba. Y esta fundación pues era muy importante para mí porque me ayudaba a tener este sentido de generosidad, de querer apoyar a las personas, de querer construir algo grande en Guatemala. Pero nuevamente era un santuario que me limitaba muchísimo, porque cada vez que yo entraba ahí, yo me volvía una persona que tenía que pertenecer a ese santuario. Entonces yo quería ayudar a las personas y yo sentía que estando ahí no podía, por ejemplo, quererme comprar cosas, o no podía pensar en tener un trabajo con ganar más dinero, y todas las personas que estaban en sus pequeños santuarios eran así como si ganaras ese dinero podrías donarlo. Entonces era muy radical, y eso es lo que pasa cuando nos limitamos, que decimos tiene que ser o blanco y negro. Entonces si yo era voluntaria yo no podía hacer la lucha divertida, y si yo era la lucha divertida no podía hacer la lucha de la iglesia. Entonces mis santuarios constantemente yo los hacía cada vez más pequeños y yo no me podía expandir. Entonces pasaba algo bien curioso, que igual yo no podía crecer en el santuario del voluntariado, porque yo me sentía que tenía que ser de esta forma y nuevamente no cabía. Entonces se quedaba muy pequeño el santuario, porque no puedes integrar cosas que no son como compatibles. Entonces si yo quería ser full voluntaria del año y ayudar y donar, yo decía no puedo ser esta persona que viaja y que se compra cosas porque es malo.
Entonces cuando somos muy radicales y no tenemos como un punto medio, el maravilloso gris y los colores que hay en la vida, solo podemos ver algo. Y el cuarto santuario que tuve fue, y realmente ese es un santuario bastante, ¿cómo se dice?, reciente, que fue cuando empecé terapia. ¿Quiénes de aquí van a terapia? ¿Quiénes no? Nada. ¿Quiénes van a terapia? Quienes van a terapia, les ha pasado que empezamos terapia y de repente nos pasa algo malo y decimos, ay no, entonces estoy arruinando la terapia. Y nos da vergüenza hablarle al psicólogo. Y es como, entonces estoy retrocediendo y no queremos retroceder. Entonces eso me pasó en terapia. Y ahorita ya llevo, voy a empezar mi 3er año yendo a terapia semanal. Entonces empecé en este santuario de mi terapia. Pero yo sentía que mi pasado no podía entrar. Entonces cada vez que yo sentía que mi pasado estaba cerca de mí, yo sentía que mi santuario se iba a derrumbar. Y tenía mi fe tan puesta en mi santuario que yo decía, no, no puede entrar, no puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como ven acá, yo tenía este espacio tan pequeñito, que era algo positivo, pero donde yo no podía integrar otros sentimientos. Entonces llega un punto donde la vida va a pasar. Hace poco me decía en un taller una chica, pero ¿qué pasa cuando yo recaigo? Si estoy en terapia, recaigo. Y yo le decía, es que no recaes, porque la vida pasa. O sea, que hay un accidente no es que yo recaiga, sino que estoy viviendo. No podemos pretender vivir sin que pasen las cosas. Pero si yo tengo un santuario muy pequeño, por ejemplo terapia, y entonces empiezo a querer levantar una de las cosas que siento y la quiero integrar, pero obviamente imaginemos que el santuario chiquito está subiendo, pues es como, o sea, solo quepo yo. Entonces yo trato de sostener las cosas. Pero obviamente como lo trato de sostener sin tener un fundamento y sin una raíz, es como sostener un plato con un dedo. ¿Qué va a pasar? Se va a romper. ¿Quiénes han sentido que están en terapia o están en su santuario o están en la iglesia y se rompen? Sí. Y también pasa que yo me tengo que salir del santuario porque ya no quepo yo, ya no cabe la frustración y yo tenía este mundo imaginario donde todo tenía que ser de cierta forma y yo ya no estoy. Entonces a mí me empezó a pasar eso. Se empezaron a romper todas las pequeñas emociones y sentimientos que yo no quería ver porque no cabían en el santuario, porque yo lo había limitado demasiado. Entonces me di cuenta que mi santuario realmente no podía ser ni la iglesia, ni el voluntariado, ni siquiera la terapia. El santuario era algo más. Y cuando pude verlo desde afuera, pude ver, ok, qué cosas quiero agarrar y que quiero integrar a mi yo actual y qué cosas quiero rechazar. O sea, no rechazar, pero que ya no están permitidas, que ya no le quiero dar la bienvenida. Entonces, por ejemplo, algo que me pasó mucho a mí hace muchos años es que yo tenía problemas con la fiesta. Yo salía muchísimo, yo tomaba muchísimo. Y entonces esa parte de la luchi alegre yo la rechazaba porque sentía que si yo volvía a hacer esa luchi iba a volver a caer en el alcohol. En lugar de darme cuenta que yo podía dejar de lado esa adicción a la fiesta y podía solo integrar la lucha alegre. El santuario al final somos nosotros. Y entonces quiero que reconozcan todas las cosas que querían integrar, a quién pertenecen. Por ejemplo, Andrés, las cosas que quiere integrar el trabajo, son de él, son tuyas. Lo que tú querés traer de tu casa, eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a reconocer que todas estas partes que yo quería integrar es lo que a mí me conforma, me doy cuenta que mi santuario yo no lo puedo limitar a hacer una cosa, sino que mi santuario se tiene que expandir. Entonces, lo que yo empecé a hacer es que me empecé a dar cuenta que yo necesitaba crear un nuevo santuario. Y que los santuarios a veces vamos a creer que tienen que ser con esta forma súper perfecta, que tienen que ser como súper redondos, súper duros, que no pueden ser flexibles. ¿Y qué pasaría si yo empezara a trazar un santuario diferente? Un santuario en donde yo le puedo dar integración a todas las partes que me conforman. Cuando yo tengo miedo, cuando tengo ansiedad. ¿Quiénes han tenido ansiedad y simplemente quieren evitar la ansiedad a todas costas? Nos queremos ir a comprar algo, queremos llamar al psicólogo, no nos contesta el psicólogo, entonces me cambio de psicólogo. Queremos evitar verlo. Pero ¿qué pasaría si yo creo un nuevo santuario y yo me entro al santuario y puedo ver las emociones y puedo reconocerlas y decirle al miedo, ¿qué representa esta visita en mí? ¿Qué me quieres decir? Porque este miedo está en mí. A mí me da risa mucha gente que me escribe, pero ¿cómo le hago para que el miedo se quite? El miedo nunca se va a quitar, ni la ansiedad, ni las emociones, porque es lo que nos conforma. Negar cualquier sentimiento que te visite es negarte a ti mismo. Pero cuando yo empiezo a integrar todo esto, me puedo sentar y decir, ok, todo esto soy yo, porque el santuario soy yo, y el santuario es cada uno de ustedes. Y eso es lo que pasa cuando yo me reconozco a mí como un ser divino. Porque si la divinidad viene de Dios y del universo, y el universo soy yo,
Entonces el santuario soy yo. ¿Y cómo puedo empezar a gestar este sentimiento? Al darme cuenta que si yo empiezo a poner todas mis fuerzas en cosas externas, siempre se van a derrumbar, siempre se van a llenar porque todo es ilimitante, menos nuestra esencia divina que viene del amor. Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar en mi santuario? En mi autoamor, en mi autorrespeto, en mi autoestima, empezar a trabajar tan fuerte de sentirme yo que cualquier cosa externa, cualquier emoción que entre y que se pueda romper porque es frágil y porque la vida pasa, mi base no se va a caer porque el santuario soy yo. A mí me encantó este tema y de verdad les agradezco desde lo más profundo de mi corazón porque sí pude reconocer que llevo años trabajando en integrar estas partes y en volverme mi propio santuario. Y es lo que quiero que también ustedes hagan con esta invitación. Entonces me encantaría solo que escribiéramos un pequeño fragmento o una carta de integración a ustedes mismas para empezar a crear nuestro santuario personal, para poder ver estas emociones y en lugar de tenerle miedo a que caigamos en depresión o miedo a que nos enojemos, ponerle nombre y forma a las emociones y preguntarles ¿por qué me estás visitando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y cómo te puedo integrar a mí? Y mientras yo más expanda mi santuario, esas cosas que parecen negativas se van a volver muy pequeñas.